Nos queda por delante un panel de gas súper desafiante, lo dejamos para el final, porque en algún punto cuando diseñamos la agenda, da la impresión que la agenda de petróleo está más clara en términos de sus objetivos y de sus potencialidades. Me refiero concretamente a que hoy tenés cuellos de botellas en el sector de infraestructura, de evacuación y de midstream de petróleo, pero hay una potencialidad y una plataforma exportadora muy clara. En el caso del gas, lo planteamos antes en el panel con Horacio Marín, el desafío concreto es dónde está la demanda, si es que está la demanda en Argentina, la demanda regional en Chile, en Brasil, cuál es el rol de Bolivia, cuál es el potencial de la demanda regional en Brasil, si es prioritario o no es prioritario. Tenemos cuatro speakers de lujo para meternos de lleno en esa agenda. Caterín, si uno tuviese que trazar un escenario con variables abiertas por todos lados, ¿cómo evalúan ustedes de Total Energy? Es una compañía que acaba de cumplir 100 años a nivel global, en la Argentina está hace casi 50, con lo cual es un jugador que conoce en detalle el territorio argentino, conoce en detalle las cuencas argentinas, la cuenca neuquina, la cuenca austral, con un productor offshore de hace, corregime, pero casi 40 años. ¿Dónde está hoy el mercado del gas argentino y hacia dónde tiene que ir? Gracias, Nico. Espero que me escuchan, supongo que sí. Bueno, primero siempre decir que es un placer estar acá con ustedes hoy, en este año que es un poco particular para nosotros. Lo destacaste, que cumplimos 100 años. 100 años que empezamos en el 1924 en Irak. Entonces, y después fuimos por todos lados. Y 50 años lo destacaste en Argentina. Y quiero no olvidarme de agradecer a los organizadores de este evento y en particular a la provincia de Neuquén por recibirnos. En Argentina me parece que hay varias cosas por destacar. Hay, bueno, primero la estacionalidad del mercado. O sea, no nos olvidamos que en Argentina se consume unos 120 millones de metros cúbicos por día durante los meses de verano, que se convierten en 170 durante los meses de invierno. Y acá tenemos un mercado que puede ser muy grande, ¿no? Y acá Vaca Muerta tiene un papel muy importante que jugar. Cuando lo miramos, y lo miro con ojos de una empresa internacional que estamos también desarrollando campos de gas en otros lugares del mundo, técnicamente Vaca Muerta es un objeto increíble en cuanto al espesor, en cuanto a la calidad de la roca, es algo de clase mundial. Y eso tiene su papel que jugar en abastecer la demanda interna, porque por el momento durante invierno importamos barcos LNG, y eso acordémonos que el año pasado, en 2023, costó unos 1.800, casi 2.000 millones de dólares al Estado, y también con la exportación a países limítrofes. Hemos hablado bastante de las plantas, de los proyectos de planta LNG. Pienso que no hay que descartar también los quick wins que son, primero, abastecer completamente el mercado interno con la finalización del GPNK2. Eso es un tema de cuello de botella que tenemos en Vaca Muerta para la exportación del gas. Y también, o sea, la reversión del gas hacia el norte y poder exportar en países limítrofes, lo que sería un ingreso para el país, ¿no? Es eso en grandes líneas en cuanto al mercado de gas y en cuanto a cómo hacer para crecer más todavía. Te diría que veo tres cosas. O sea, la primera la hemos discutido, es como el petróleo, es el tema de la evacuación. Entonces, tener los gasoductos que te permiten producir más. El segundo, y es importante, se habló un poco en la mesa redonda previa, los desafíos de la sostenibilidad cuando se desarrolla este yacimiento, más todavía, eso vamos a enfrentarnos con desafíos si es que toda la industria crece de un golpe que tenemos que encajar. Y no solamente emisiones, vamos a hablarlo quizás. Y el tercer tiene que ver, lo tenemos que destacar, con, eso es más a nivel nacional, con diría, la estabilidad. Estabilidad en cuanto a los contratos se cumplen, logramos pagar los contratistas afuera, muchos de nuestros contratistas están en el extranjero, ¿sabes? Y liberar los flujos financieros más realmente. De hecho, si podemos compartir una cifra que a mí me llama la atención y que, o sea,
quiero que aumente más en Vaca Muerta, es la cantidad de rig que tienen en Estados Unidos en el Permian. El Permian se puede comparar con Vaca Muerta. En el Permian, en Estados Unidos, hay 300 rig hoy. En Vaca Muerta hoy hay 34. Y eso está solamente con ganas de desarrollarse, ¿no? Y bueno, con eso, en realidad, Vaca Muerta por un lado y después con el offshore que se va a desarrollar, pero pienso que lo podemos discutir más allá. Ahora nos metemos porque el offshore tiene un rol, estamos en un tema de sonido, pero lo vamos a tratar de solucionar. El offshore tiene un rol y está bueno entender a ver cuál es, si el offshore, el gas offshore que Total Energies como operador está poniendo en producción, vos nos dirás en cuánto, digamos, esa producción puede jugar un rol en la sinergia con Chile, si hay demanda en Chile de alguna forma para incrementar esa demanda, ya no solo por la zona de Santiago o por la zona del norte, sino también en lo que es el complejo por ahí de Metanex y demás. Antes de pasar a Horacio, déjame hacerte una pregunta muy puntual que quiero que Horacio la retome también. A la mañana hablábamos un poco sobre el potencial regional. ¿Podés plantear qué ve Total Energies en materia de llegar con el gas hasta Brasil, reemplazar la importación de gas de Bolivia? Muy cortito como para que Horacio también retome ese tema que me parece como vital en lo que viene. Sí, o sea, y es un poco lo que discutimos de los quick wins, ¿no? Y es el tema de lograr exportar hacia Brasil. Y Brasil lo saben seguramente, pero en realidad hay demanda de gas, si bien tienen un montón de petróleo y gas asociado, pero todo eso está más que todo offshore, es en los cuencas de Campos y Santos, y el gas por el momento está reinyectado. Hay una demanda grande en Brasil y que vayamos o por Uruguay o por Bolivia, nosotros vemos una demanda. Y vemos una demanda también en Chile a abastecer. Eso está, este mercado regional. Okay. Sí, ahí, yendo a Horacio, el director de E&P de Pampa, la pregunta es, venimos de un mercado que tuvo restricción de oferta durante casi 2 décadas, a un mercado de los últimos 2 años tiene excedentes de oferta en el periodo estival bastante significativos. Y la pregunta es, ¿cuál es la potencialidad de los mercados regionales, en particular Chile y el norte de Chile, Brasil a través de Bolivia, y en definitiva, qué rol le ves al LNG en ese marco, ¿no? Digo, potencialidad regional y LNG. Perfecto. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación, particularmente a los organizadores y a la provincia del Neuquén. Yendo a tu pregunta, Nico, me parece que lo primero que es importante es marcar la diferencia de magnitud. Es decir, Argentina consume aproximadamente 1,7, 1,8 TCF por año. Los mercados regionales, si sumamos Chile con un máximo de alrededor de 20 millones de metros y Brasil eventualmente, si llegara a tomar 30 o 40 millones de metros, serían la mitad aproximadamente de Argentina. Es decir, todavía estamos en órdenes de magnitud muy bajos respecto a lo que es el recurso Vaca Muerta, el que todos hablamos del orden de 250 a 300 TCF. Con lo cual, coincido con Caterine en que esto es algo que tenemos que hacer, es necesario, estos quick wins tenemos que lograrlos, terminar prácticamente con la importación, rápidamente aumentar lo que se pueda las exportaciones a Chile y eventualmente a Brasil, pero quería tomarme 2 segundos para hablar de lo que es el LNG, que me parece que en definitiva es la solución definitiva para el gas argentino. Y en ese sentido, lo primero que tenemos que conocer es con quién competimos, es decir, cuál es el mercado del que tanto hablamos de LNG. Aproximadamente el mundo consume 400 millones de toneladas por año de LNG. Ese consumo está concentrado principalmente en Europa y en Asia, en una relación del 30-70%, 30% Europa, 70% Asia. Son más o menos 120 millones de toneladas en Europa, pre-guerra Ucrania-Rusia eran 80, subió 40 millones de toneladas y 280 lo que es Asia. Dentro de Asia, el principal consumidor obviamente es China, con casi 90 millones de toneladas. La perspectiva de crecimiento de China solo es de ir al doble en una década. Es decir, que estamos hablando solamente de China, un crecimiento de 100 millones de toneladas y el resto de la demanda otro tanto, con lo cual en los próximos 10 años el mercado prevé un crecimiento de 200 millones de toneladas.
¿Quiénes son los que abastecen ese mercado? Fundamentalmente 3 países, que son Estados Unidos, que en el 2015 producía 0 y hoy produce 90 millones de toneladas, o sea que el crecimiento es una cosa realmente espectacular. Qatar, con 75 millones de toneladas, Australia, otros 75 millones de toneladas, y después países que tienen ya niveles de producción más chicos, como Rusia con 30, Malasia con 25, Nigeria con 25. De los 3 principales, es muy poco probable que Australia pueda aumentar su capacidad de producción o al menos mantenerla. Con lo cual, los 2 grandes jugadores van a ser Estados Unidos y Qatar. Qatar juega otra liga, no por el Mundial, sino porque tiene un costo de desarrollo muy bajo y está cerca de la demanda, y el gran competidor es Estados Unidos. Entonces, un segundo tomémonos para entender cómo competimos contra Estados Unidos, que claramente no es un rival fácil. Ellos venden básicamente a lo que es una fórmula que linkea el Henry Hub, 1,15% de Henry Hub, más $2,5 de licuefacción, ese es su valor FOB. Nosotros tendríamos que equiparar eso, que es alrededor de $6, con lo que es nuestro gas en boca de pozo, que es competitivo, está en ese entorno. El Henry Hub a mediano plazo está en el orden de los $3,5, así que por ahí vamos bien. El problema lo tenemos en el medio, lo tenemos entre la cuenca y el valor FOB, que básicamente es el transporte, que Estados Unidos es, como dicen ellos, negligible, o sea, no es relevante para llegar a Henry Hub, y la licuefacción, el tolling, que lo obtienen en 2,5. Ese número para Argentina está en el entorno de los $5, es casi el doble. Entonces, ¿dónde nos tenemos que concentrar nosotros para poder competir? En reducir el costo de la infraestructura, en reducir esa tarifa de infraestructura que es transporte más licuefacción. Y ahí hay 2, para mi gusto, hay 2 grandes factores que influyen. Uno tiene que ver con la tasa de descuento, la tasa de riesgo, y el otro con la carga impositiva. En ese sentido, la iniciativa del RIG y la ley de bases es un puntapié inicial súper importante, pero ahí es donde nos tenemos que concentrar para poder tener contratos competitivos y eventualmente salir al mercado mundial. Es súper interesante lo que planteaste. Ahora sí. Sos el managing director de Pan American Energy, segunda petrolera de la Argentina. Asumiste hace 4 o 5 meses, corregime. Y Pan American, además de tener una plataforma súper sólida en lo que es Golfo San Jorge, lo que uno viene viendo en los últimos años es que ha empezado a construir o edificar una plataforma de producción de gas y también de petróleo en Cuenca Neuquina, con Aguada Pichano Oeste y otros campos, muy de largo plazo. O sea, acaban de construir una planta, una CPF, digamos, para poder procesar cerca de 12 o 10 millones de metros cúbicos por día de gas natural. ¿Por qué no contás un poco cuál es la estrategia por la cual, y este año tienen inversiones por cerca de 800, 900 millones de dólares en Neuquén, digamos? ¿Por qué no contás un poco cuál es la estrategia de lo que están pensando? Y también, de alguna forma, si están priorizando el LNG o tienen una prioridad fuerte en mercado regional, que eso también es un desafío enorme en materia de infraestructura, de transporte y demás. Bueno, ante todo, gracias por la invitación. Para mí, quería introducir nada más un concepto. Yo me fui de Argentina hace 27 años, en los inicios de mi carrera, en una época de Argentina que era muy distinta a esta de ahora, y volví ahora, ¿no? Y fue un impacto muy grande, y quiero aprovechar para felicitarlos a todos ustedes por lo que hicieron en Vaca Muerta. La verdad que es, a veces al estar acá y viendo todos los días uno pierde un poco la referencia, ¿no? Pero es realmente impresionante lo que ha hecho la industria. Así que aplaudo hacia ustedes. Por otro lado, por el lado de PAE, ante todo somos una empresa que ya tiene más de 70 años en Argentina y tenemos una inversión consistente a través de varias décadas, principalmente o originalmente en el Golfo San Jorge, y ahora, como bien decís, en Vaca Muerta, ¿no? Este año es un año de récord de inversiones. Vamos a superar los 900 millones de dólares. Tenemos 2 plantas de proceso importantes, eso hace que justamente lleguemos a este récord. Pero lo que quería resaltar es la diversificación de nuestra cartera. 45% de la inversión es en petróleo y 55% es en gas. Y como bien decís, voy a hacer un punto sobre eso.
tenemos inversiones de corto, mediano y largo plazo. El gas en sí, como bien decía acá mi compañero, es muy de largo plazo, ¿sí? Horacio habló del proyecto de la NG, en el cual queremos participar, queremos ser protagonistas. Es parte de nuestro ADN ser protagonistas siempre. Y por eso ya estamos preparando la plataforma y preparando los planes estratégicos para posicionarnos en el mercado y acompañar a YPF en esta película, ¿no? En el mediano plazo tenemos el concepto de crear hubs. Tenemos un hub de petróleo en el sureste de la cuenca y de ahí vienen las inversiones de CASE para crear un centro de procesamiento de 7.500 metros cúbicos por día. Nunca sé si hablan en barriles o en metros cúbicos en Argentina, pero bueno. Va a ser un polo importante y la idea es potenciar ese polo. Una vez que la idea es entrar en operaciones más o menos en julio y ahí lanzarnos directamente con un desarrollo factory drilling en la rama de petróleo. Y en el corto plazo tenemos que cumplir con nuestras obligaciones del Plan Gas. Obviamente es muy importante que lleguemos a 12 millones de metros cúbicos este año de nuestro polo de gas entre Apo y Acas. Acabamos de adquirir 2 áreas más para ampliar nuestro anclaje en gas. Eso nos da una longevidad de 10 años de perforación y ayudar a este motor de transición energética y de desarrollo para el país, ¿no? Ricardo, pasando un poco me parece que hemos armado una pintura de dónde está el mercado de gas hoy. Y es muy claro que la oportunidad está ahí. Ahora bien, esa oportunidad hay que edificarla en un terreno que hoy todavía no está estable. Un terreno que cualquiera que viva en Argentina sabe que hay que ser resiliente porque por más que parezca que hay cierta luz al final del túnel, de repente te pueden cambiar las condiciones y tenés que mantenerte firme. ¿Cómo construís un crecimiento, digamos, de un ingreso de capitales al mercado de gas en materia de infraestructura, en materia de midstream, transporte, plantas de facilities, en un mercado que al mismo tiempo va a tener que pasar de estar muy altamente contractualizado con un plan gas, que además tenés un gobierno que en su afán de lograr el déficit fiscal de alguna forma también tuvo que sentarse a hablar con la industria y acumuló una deuda en ese plano? Entonces, ¿cuáles son los pasos que habría que dar para que esa confianza siga firme y sea creciente? Porque si el Estado va a salir de lo que es infraestructura y no va a financiar con obra pública gasoductos, plantas compresoras y demás, y son los privados quienes van a tener que liderar ese proceso, ¿cómo lo edificás desde donde estamos hoy? Bueno, muchas gracias. Primero, saludar y agradecer la oportunidad de conocer a la provincia de Neuquén por estar acá y compartir. En los días previos conversábamos con algunos colegas respecto de qué cosas se dicen o qué posiciones tomar en este momento de transición en que estamos y de crecimiento en la Argentina, ¿no? Si marcar la agenda de lo que falta o mostrar todo lo que podemos hacer con lo que se viene. En el caso personal, a mí me lo dirimió entrar a esta sala hoy a la mañana. Esto de que ustedes se disculpaban por la incomodidad de que no entraban todos, me parece que es una clara muestra de que hay una expectativa enorme, hay un convencimiento y lo pondría más en términos de convicción de que Vaca Muerta es parte de la solución de la Argentina al mediano y el largo plazo. Entonces, desde ese punto de partida uno dice, bueno, las cosas van a ocurrir, la pregunta es con qué velocidad. Yendo a tu pregunta, yo creo que no vemos un problema, en la medida que haya señales claras. ¿Y qué quiero decir señales claras? Rumbo, transición. Mira, esto va a ocurrir, existen estas cosas, uno siempre es clásico, pero es importante decirlo. Bueno, respeto a lo acordado y señales claras de lo que va a venir. Y todos nos acomodamos en el camino y tomamos nuestras previsiones y repensamos. No hay ningún problema en un mundo en donde los proyectos de infraestructura de gas los desarrollan los privados.
ocurre en muchos lugares del mundo. Simplemente hay que poner la regulación, la normativa, el camino claro y buscar, digamos, eso sí requiere un poco de artesanía, pero para eso somos creativos en Argentina, de cómo transicionamos de un modelo al otro. Y con ese camino, ese sendero claro, siempre va a haber actores que se van a poder encaminar y desarrollar. Porque sí hay una convicción de que tenemos un recurso que tenemos que monetizar, lo tienen que monetizar las empresas, lo tiene que monetizar el país, y viabiliza a la Argentina, como coincido con Horacio, y creo que coincidimos todos, viabiliza a la Argentina a largo plazo, nos dejamos de hablar de dólares por un buen tiempo. Entonces no vemos dificultad ahí, creemos que en ese sentido, por ejemplo, si bien porque coincido fuertemente que la exportación regional es un paso necesario que tenemos que dar porque es el más inmediato, no es la solución a, digamos, la puesta en valor de las reservas de vaca muerta, lo es claramente el proyecto del LNG, y Horacio lo explicó muy en detalle con quién competimos y no voy a abundar ahí, pero sí lo hemos visto, han escuchado a Tecpetrol, hace varios años venimos estudiando con profundidad los proyectos de gas licuado. Sí, por ejemplo, la exportación regional es un motor lo suficientemente poderoso que puede ayudar a solucionar esta transición y empujar este crecimiento de la infraestructura, GNK2, reversión del norte, camino. A mí me gusta que se discuta que si va por Brasil, que ahora aparece Paraguay. Eso es fantástico porque significa que, digamos, que hay interés y empiezan a querer competir con la solución. Después habrá una viable, no hay tres posibles. Pero, digamos, antes ni siquiera se veía si se podía ir para ahí. Entonces, yo sí veo, digamos, que hay una fuerza de empuje y la competitividad de la roca. Siempre decimos que de superficie para abajo Argentina tiene los problemas de alguna manera solucionados. Estas crisis por las que hemos pasado han puesto creativos a los operadores de vaca muerta para tratar de hacer las cosas más rápido, más eficiente, al menor costo, en el menor tiempo. Y creo que los problemas de superficie para arriba están en camino de solución. Hay voluntad de hacerlo, hay ganas y hay convicción de que es el camino correcto y es parte de la solución. Siempre puede fallar, como dijo Tuzán, pero me parece que hay fuerzas muy fuertes que van a ayudar a que eso ocurra. Nico. Caterín, vuelvo a vos con esta pregunta. Lo decías antes, la Argentina tiene un swing muy pronunciado entre invierno y verano. Hay una estacionalidad, quiero decir, en verano consumimos 120 millones de metros cúbicos por día, en invierno, un invierno frío, 170 e incluso puede ser un poco más. ¿Cómo haces para pensar estos proyectos de infraestructura? Digo, si querés, hacemos un asterisco en el LNG, porque Total Energy es un jugador global de ese mercado, con lo cual ustedes lo conocen bien. Pero ¿cómo haces para neutralizar esa variabilidad tan alta entre el verano para pensar, bueno, en participar y financiar un nuevo gasoducto, una nueva planta compresora, en sentarte a hablar con un socio regional? De alguna manera, ¿cómo se neutraliza esa condición tan natural que tiene Argentina, digamos? Es una muy buena pregunta esa, porque la estacionalidad es muy grande acá en Argentina y como lo saben ustedes, cuando se habla de mercado de gas, el gas va a ser necesario a lo largo del año, si hablamos con nuestros clientes industriales, o sea, lo necesitan X millones de metros cúbicos por día y eso es verano, invierno, es lo mismo y acá lo que cambia mucho es el doméstico. Lo que veo es que acá, y es por esta razón que se desarrolló, si no me equivoco, acá el plan gas en Argentina, es para dar un incentivo a los productores de gas de desarrollar estos yacimientos, compitiendo con un precio, porque era una competición este plan gas, y solamente mirando al mercado doméstico y de generación eléctrica, porque eso está realmente así. La pregunta tuya es muy buena. Lo que nosotros tenemos en Total Energy, que somos más que todo gasífero, es lo que les decíamos al principio. El 90% de nuestras ventas es gas y tenemos dos grandes patas. Una en la cuenca austral, en el sur, en Tierra del Fuego, y otra en la cuenca neuquina, lo cual es un
30 millones de metros cúbicos por día por año que operamos, o sea que somos de memoria el primer operador privado de gas del país. ¿Y qué tenemos? Exactamente. ¿Qué tenemos nosotros? Tenemos seguramente, como todos mis pares acá, no se puede compartir todo acá, si bien estamos entre nosotros, pero tenemos un grupo de comerciales que están ahí siempre vendiendo, a veces vendiendo en el spot, que es muy barato en verano, como lo saben, a veces vendiendo en otras industrias, depende. Eso es un trabajo muy importante y tenemos toda una dirección dedicada a eso. Horacio, algo dijiste en tu primera intervención que estaba ligado a el RIGI, el régimen de incentivo a las grandes inversiones. Si finalmente la nueva versión de la ley base llega al Congreso y se empieza a discutir, seguramente van a ver que en la agenda se le empieza a dar mucha visibilidad a ese programa, pues es un capítulo muy grande de la nueva ley base que otorga una serie de instrumentos para promover y incentivar la inversión de grandes proyectos de infraestructura, que de vuelta es cortar, para decirlo de forma muy burda, es cortar cheques de mucha plata, 2.000, 3.000 millones de dólares, y la verdad que hacerlo en condiciones macro de borde como las que todavía tiene Argentina es muy complejo. ¿Qué esperás de ese proyecto? ¿Qué estás viendo en ese capítulo? Hiciste una mención ahí. Bien. Voy a retomar un segundo la pregunta anterior que le habías hecho a Caterín, que me parece que es súper interesante. La verdad es que ese swing de demanda hoy en día básicamente se reemplaza con combustibles líquidos y importación de LNG para generadores. Es decir, a lo que voy es que tu pregunta de cómo lográs hacer para que esa estacionalidad se solucione es justamente haciendo la cuenta de cuál es el valor que tienen ese extra costo de usar combustibles líquidos en generación durante 100 días al año, sobre todo en la zona de Rosario, en todo lo que son las plantas generadoras que están sobre el río Paraná, versus la inversión necesaria para hacer ese caño y abastecer con gas local. Ahora me voy a poner el sombrero de TGS. Me parece que claramente hay posibilidades y hay proyectos que permiten o que viabilizan que el ahorro que vos tendrías para dejar de usar esos combustibles líquidos claramente repagan la inversión del caño más gas local. Eso es algo que, si le sumás lo que estás hablando del RIGI, seguramente van a ser viable una expansión del sistema de transporte, que lo mencionaba Caterina anteriormente, de lo que sería el tramo 2 del gasoducto GNK, que disminuya considerablemente las importaciones, no necesariamente a cero, pero a valores del orden del 85-90%, y que permita justamente en el invierno tener ese gas disponible y reemplazar dos cosas: importaciones, por un lado, con el consecuente impacto que tiene la balanza comercial, y reducir los aportes que tiene que hacer al Tesoro, por lo menos transitoriamente, para poder completar el valor entre ese gas importado y lo que efectivamente termina pagando el usuario. Ok. Y yendo al RIGI en general, ¿qué es lo que te preocupa? ¿Qué mirás de esa iniciativa? No, al contrario, no me preocupa. Me parece que es una herramienta sumamente importante y son muchos los países, sobre todo los que producen LNG, que hacen la cuenta al revés. Es decir, a qué precio tengo que terminar vendiendo y qué es lo que tengo que tratar de conseguir internamente en términos de estructura tributaria para ese proyecto cierre. Totalmente. Nico, aprovecho un poco tu condición, te pongo como panelista, pero me parece que está bueno esto. Sos economista, sos uno de los principales consultores del sector de energía, y a veces se discute hasta dónde es necesario una política o un instrumento sectorial, como puede ser el RIGI, para incentivar inversiones que por ahí son muy dificultosas de lo económico. Y hay otros economistas dicen, no, el driver tiene que ser la estabilización de la macroeconomía y esos proyectos van a llegar. ¿Cómo hay que leer eso en este contexto tan particular de la Argentina? Pregunta grande y compleja de responder. A ver, digo, creo que necesariamente necesitas estabilización macroeconómica para bajar el riesgo país y viabilizar inversiones. Más allá de eso, hay un punto que destacó Horacio, es Argentina hoy no es competitiva y no solo por el costo del capital, en términos de radicación de un gran proyecto de infraestructura como es una terminal de LNG en la Argentina. Digo, lo que digo es, me parece que necesitamos las dos cosas, una estabilización macroeconómica y además un programa de incentivos que fije reglas fiscales claras de mediano plazo y de incentivos para reducir la falta de competitividad en algunos de los eslabones de la cadena, en particular en la cadena del LNG, pero en la industria petroquímica en general.
Ok. Fausto, si bien este panel es de gas, quiero hacerte una pregunta con relación a lo que planteabas. Usted tiene un portfolio hoy que es 45% petróleo, 55% gas en materia de CAPEX, digamos, de inversión. Y algo le voy a preguntar a Ricardo también de este tema. ¿Cómo ves esa ventana de petróleo y en todo lo que es la inversión de PAE, que es una inversión muy importante este año? ¿Podés hacer un doble clic en algún proyecto, estas dos plantas de procesos que están haciendo este año, y qué ves en petróleo? Bueno, en total en el upstream PAE invierte $2 billones, ¿no? Un poquito más en el Golfo San Jorge que en Vaca Muerta. 2.000 millones de dólares, dijiste. Sí. Yo creo que esa ecuación se va a mantener. Y PAE es una empresa integrada en la cadena de valor de petróleo, por ende producir petróleo del Golfo San Jorge para nosotros es muy importante para mantener el insumo en nuestra refinería. Pero más allá de eso, vemos el petróleo como, ahora que se va a poder exportar o que se va a poder aumentar la cuota de exportación, como una excelente herramienta como para seguir financiando el crecimiento del desarrollo de Vaca Muerta, ¿no? Voy a hacer solamente una pequeña referencia sobre el tema de las inversiones de gas. Si consideramos que el proyecto de GNL va a requerir $20.000 millones y atrás de eso viene todo el desarrollo de Vaca Muerta, hoy el mercado de capitales argentino no va a alcanzar para semejante nivel de inversiones. Entonces, indefectiblemente tenemos que recurrir a las inversiones que vengan de afuera. Y los inversores de afuera tienen 198 países para elegir. Entonces hay que darles un marco para que ellos puedan, como bien dijo Horacio, el negocio de risk and reward, tenemos que darle el retorno suficiente para que atraer esas inversiones. Y eso creo que es el desafío más grande que tenemos como país, no solamente como industria, ¿no? Totalmente. Ricardo, ahí Horacio, que es el presidente del directorio de TGS, una de las compañías que más dinámica se mostró en lo que es ampliación del sistema de transporte y también de midstream de la Argentina. De hecho, el presidente de TGS se convirtió en un midstreamer fuerte del país. Ustedes siempre miran las oportunidades de gas natural, sobre todo a partir del desarrollo de Fortín de Piedra. Hoy hay un porcentaje importante en la producción de gas natural, que es un gas rico, que al no tener infraestructura para poder capturar ese componente líquido, esos líquidos y comercializarlos, se terminan desaprovechando. ¿Qué oportunidades ves en ese nicho, digamos, concretamente, en lo que es lo que hace Mega, la captación de líquidos del gas natural líquido? ¿Es una agenda que se va a venir en los próximos 2 o 3 años? Sí, claro. Primero hay claramente un subproducto del incremento de la capacidad de producción, que son los ricos, el LPG, que más allá de que hoy no se está aprovechando, también se puede convertir, digamos, en breve en un problema de riqueza de gas y de manejo, digamos, por parte de la transportista. Nosotros ya con anticipación habíamos identificado ese proyecto y trabajado en conjunto con un par de compañías en ver cómo se puede desarrollar un proyecto que además ayude, es una manera de ayudar y sumar a la demanda regional, porque el encogimiento, vamos a decir, o el retenido que te genera la extracción en una primera etapa del propano y butano, la de etano es un poquito más compleja porque hay que, digamos, crecer también la capacidad petroquímica, es un proyecto viable. El mercado de precios de propano y butano mundial está ajustadito, pero hay una oportunidad ahí de una inversión y que volvemos a caer en el RIGI. El RIGI tiene, me parece, la relevancia, y comparto con Horacio, de que permite viabilizar estos grandes proyectos que además van a ser el motor para que muchos otros proyectos conexos se desarrollen. Entonces, sí, concretamente vemos una oportunidad, y si querés te la complemento con una visión Tecpetrol, me expando un poquito más allá, como saben, nosotros ya estamos con Fortín de Piedra en una capacidad de 24 millones de metros cúbicos, sabemos que ahora el país está trabajando en conseguir las nuevas expansiones para saltar al mercado regional y al mercado de licuefacción, y nosotros estamos poniendo la mirada no solo en estos proyectos como el de NGL, sino también en el desarrollo de petróleo. Lo hemos anunciado en otras oportunidades, lo quiero volver a comentar acá. Estamos para lanzar el desarrollo
de proyectos como el de los toldos 2 Este. Ya estamos lanzando y perforando en Puesto Parada para también complementar y balancear nuestro portafolio en petróleo. Estamos hablando de un rango de entre 75 y 100.000 barriles de potencial de producción entre los dos proyectos. ¿En cuántos años más o menos piensan tener este plató de producción? Y ese plató de producción largado del proyecto, estamos en los primeros 50.000 en 2 años, 2 años y medio, y los 75.000 en el caso de los toldos 2 Este en 3 años, 4. Es más pelear contra la velocidad de la capacidad de evacuación y la velocidad con la que vengan los equipos. Estamos, por ejemplo, trayendo un equipo nuevo de perforación de Estados Unidos. Saben que Tenaris incorporó un segundo set de fractura. Probablemente piensen incorporar un tercero si se dan las condiciones. O sea, como grupo siempre hemos tenido una visión de que esto tiene que ocurrir. Lo hicimos en su momento en Fortín de Piedra, ahora lo vamos a hacer, por ejemplo, en los toldos 2. Quiero destacar también preguntas que hiciste en los paneles anteriores del tema de transición energética y cuidado del medio ambiente. Para poder obtener un derrisqueo, los toldos 2 tiene como 4 horizontes productivos y con sus complejidades en la zona, y entonces el derrisqueo del área con los tiempos de venteo formales que permite la provincia son complejos. Entonces ahí diseñamos un proyecto de criptominado, es el segundo más grande en tamaño, digamos, individual en el mundo, 9 megas de generación eléctrica para criptominado, que permiten estar produciendo hoy 7 pozos a muy bajo caudal, pero por lo menos entender la potencialidad para darle velocidad a ese desarrollo. Y lo complemento, si quieren, en un evento que tuvimos la oportunidad de compartir, y que seguramente muchos de los que están acá lo vieron. Estuvimos este año en el CERAWeek y nos trajimos la clara sensación de que ya no hay una competencia ni siquiera conceptual entre los fósiles y las renovables. El mundo necesita las dos claramente, desesperadamente, y ya se empieza a sospechar que probablemente las renovables no puedan tener la capacidad de hacer un catch-up con el incremento acabo de mencionar criptomoneda, inteligencia artificial, habrán escuchado, es tremendo la expectativa de consumo de energía eléctrica que se viene en todo el tema de inteligencia artificial, y entonces el gas claramente es no solo combustible de transición, sino es un combustible muy demandado, y coincido que el proyecto del LNG, digamos, es súper necesario, el mundo lo va a necesitar. Argentina está ubicado en un lugar que no tiene conflictos geopolíticos. Esto de tener que pasar por estrechos para llegar con un barco a determinados países es una ventaja que Argentina tiene sus dificultades, pero esta es una ventaja claramente, y la ventana de petróleo también existe y es más amplia, y hay que desarrollarla y ponerla en valor. Entonces creo que es una muy buena noticia. Todos estamos trabajando fuertemente también en la transición energética. Saben que tenemos una dirección de transición energética que tiene un fondo de inversión a riesgo de 150 millones de dólares en las tecnologías más diversas que se les ocurran, que, digamos, se pondrán en valor en 10, 15 años. Digamos, hay espacio para todos los jugadores que quieran participar acá y hacer todo lo que sea necesario. Así que muy positivo eso que nos trajimos del CERAWeek. Nico, déjame antes de entrar al capítulo de transición energética, que de verdad en este evento tiene que tener un lugar. En Argentina estamos acostumbrados a gestionar urgencias y entonces no podemos a veces sacar la cabeza de qué está discutiendo el mundo, pero cuando uno viaja, por ejemplo el CERAWeek que hacía mención Ricardo recién, es un evento enorme de energía en Houston, te das cuenta que el 50% de la agenda se discute cómo tiene que ser esa transición, de qué manera, cuál es el rol de los hidrocarburos y demás, y siempre uno va cada año y hay siempre una evolución en la agenda porque el mundo está viendo de qué manera eso funciona. Pero antes de entrar en ese capítulo y darle la palabra a Catherine, que Total Energies incluso cambió su nombre para meterse de lleno en esa agenda, quiero preguntarte, y esto improviso un poco, desde la óptica de un policymaker, digamos, cuando uno piensa un poco de qué conceptos tiene que tener en claro para pensar cuál es la política pública del gas natural. Es algo que genera mucha discusión entre los reguladores, las empresas, los productores. ¿Cuáles son los 2 o 3 temas que vos ves que hay que tener en claro para encarar la agenda de los próximos 10 años de Argentina ahí? En términos de gas natural. En términos de gas natural. Se escucha mal. Para los que no saben, entre nosotros acá se escucha mal. Exactamente.
Era una pregunta que yo quería hacerle en mi otro rol, que era de comentarista a Ricardo, que es, se habló mucho de desregulación el día de hoy, se habló de desregulación del mercado energético en general a lo largo de los últimos meses, pero me parece que hay una carrera, digamos, y un caminito a transitar hasta a lo largo de los próximos años en materia de desregulación, en particular del mercado de gas, en donde me parece que la desregulación es mucho más lenta que lo que se puede dar en el mercado de petróleo y combustibles, ¿no? Digo, y ahí me parece que la opinión que vale es la de ellos, es cuál es ese camino y esa relación entre mantenimiento de contratos, generación de confianza de mediano y largo plazo y, en definitiva, llegar a una nueva Argentina en 10 años en donde la contractualización sea privada, ¿no? Digo, me parece que no es algo que se pueda llegar rápidamente, y ver la visión de ustedes, que son los principales ejecutivos del sector, en términos de cuál es la velocidad de ese caminito. Buena pregunta. No sé quién. Si querés tomarla, Ricardo, buenísimo. Sí. Ok. Bueno, primero, la velocidad sí, claramente va a ser un poco más lenta que la del petróleo porque ya existe un marco y existe un hito. O sea, yo creo que no nos tenemos... Parte de la generación de confianza tiene que ver con una historia de respeto a las, digamos, reglas establecidas o a los contratos tomados. Es parte de lo mismo. Por supuesto que puede haber momentos en la historia en donde hay un acuerdo entre todas las partes, tiene que ser un acuerdo, en lo que es mejor un cambio, pero el respeto tiene que primar, porque eso es lo que construye confianza a largo plazo. Cuando hablamos de, y lo tomo con tu pregunta, de si primero se estabiliza la macro o se generan medidas particulares, uno dice, bueno, generar medidas particulares ayuda a que algo arranque con una velocidad y actúe como catalizador, en este caso energía, en la parte de la solución estructural a la Argentina. Pero la estabilización de la macro, todos los que no soy economista, pero cuando uno lee sobre economía y lee muchos libros, la palabra confianza, o si no aparece en el primer renglón, aparece en el segundo. La economía se basa en la confianza y la confianza se construye con el respeto de los acuerdos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Hay que desandar, si se quiere cambiar el enfoque, hay que salir de un modo de trabajar a otro y tiene que ser una transición basada en acuerdos y en oportunidades, porque la pregunta es, ok, vamos hacia otra cosa, ¿en base a qué cosas concretas? Hay cosas que desarrollar. Hoy tenemos un primer cambio. Argentina trabajaba con construcción de infraestructura de gas basada en la inversión del gobierno y hoy se hace en privado. No hay problema con el statement. Digamos, el tema es cómo se implementa, cómo se hace, cómo se financia. Bueno, la reconstrucción de las tarifas de las transportistas es un tema. Ya se dio un avance, se dio un paso. Entonces, cuando se empieza a construir y hay una hoja de ruta, como dije antes, en la que empieza a haber claridad sobre lo que viene, no es cambio, y uno dice aquí, bueno, cambio, hay claridad. Y en esto creo que este gobierno ha sido muy, muy claro, lo he escuchado muchas veces a Rodríguez Chirilo decir, nosotros vamos a anunciar con anticipación lo que estamos pensando y lo vamos a discutir. Bueno, ese es el proceso. Después habrá acuerdos, habrá, consensos para avanzar cuál es lo más rápido, porque sí hay claro que estamos todos con el interés de monetizar. Sí va a ser más lento, creo que lo que ocurrió, alguien lo mencionó, la contractualización de la demanda hasta el 2018, más que un incentivo, lo veo como que marcó un horizonte a todos los productores para decir, bueno, esto es lo que necesitamos hasta acá. Y esto permitió construir lo que hoy se tiene. Eso es lo que hay que tener claridad. Eso permitió, eso generó un horizonte, una confianza. Bueno, sabemos de qué viene la cosa hasta el 2028 y ahí vamos. Que va a ser un mundo distinto del 2028 en adelante regulatoriamente, sin duda. Que va a haber una transición en el camino, es bastante posible. Construyámosla, no hay ningún problema. La fuerza, si la materialidad está, eso es lo importante, me parece. Totalmente. ¿Alguien quiere complementar? Sí. No, quería agregar que particularmente si hablamos de Plan Gas, estamos hablando de una licitación abierta, voluntaria, donde los precios se fijaron con condiciones de mercado. No solamente los precios flat para, digamos, la demanda, digamos, flat del año, sino también incluso para los picos a valores muy competitivos.
Es decir, que desde el punto de vista conceptual, que haya sido un agregador el que salió a comprar, no descalifica que ese fue un proceso claramente de mercado donde hubo una participación muy importante de muchas compañías y hubo competencia. Y los precios lo demuestran. Totalmente. Antes de abrir el capítulo de transición, si no hay alguien que hacer un comentario, si no nos metemos en transición. Ahí, Caterina, nos quedó pendiente un poco el proyecto Fénix. Estamos en Neuquén y obviamente la centralidad de la agenda la tiene Vaca Muerta. El evento se llama Vaca Muerta Insight. Pero Total, con sus socios, Pan American, Wintershall y demás, está llevando adelante un proyecto muy desafiante en términos de inversión y muy desafiante en términos de ubicación del proyecto. O sea, estamos hablando del offshore de la cuenca austral, condiciones meteorológicas muy complejas. ¿A dónde está el proyecto hoy? Es un proyecto para sumar mucha producción de gas. ¿Y cuándo piensan ponerlo en producción? Fénix se llama Fénix, es la sexta plataforma que vamos a instalar offshore, costa afuera en Tierra del Fuego, con nuestros socios, lo destacaste, con PAE y con Wintershall. Son condiciones de mar muy difíciles, o sea, más difícil que Mar del Norte en cuanto especialmente, no solamente a la dificultad, a las olas, sino a la previsibilidad. Lo que hemos logrado ahora es instalar esta plataforma que viene con su estructura y por encima viene lo que llamamos el topside, que es la planta que va a producir este gas. Estamos con 70 metros de profundidad de agua y estamos a 60 kilómetros de la costa, más o menos. La plataforma ahora está instalada y estamos esperando a que llegue el rig de perforación que va a llegar más o menos a fin de mes o medio del mes próximo, por ahí, para perforar los tres pozos horizontales que van a mandar después esta producción en nuestras instalaciones que tenemos onshore, en la tierra, y después para tratamiento y exportación vía el gasoducto San Martín para abastecer la demanda ahí interna. Exacto. Metiéndonos bien en el capítulo de transición, que de vuelta me parece que nosotros desde Econojournal seguramente tenemos que hacer algo mejor de lo que estamos haciendo ahora, a darle más visibilidad porque es algo, es una discusión que se viene más temprano que tarde, se va a venir fuerte también en la Argentina. Hay algo que el mundo me parece que no está discutiendo ya, que es el rol del gas y petróleo, de pasar de un esquema muy lineal hace 4 o 5 años en la pandemia, de que se venía un mundo donde las renovables iban a ocupar un lugar muy preponderante. Me parece que en la medida que tecnológicamente no se pueda resolver la cuestión de la intermitencia, la cuestión de la confiabilidad del sistema, los hidrocarburos tienen un rol ahí como backup, ni hablar en términos económicos, de que la gente pueda pagar esos costos. Europa tiene problemas serios en lo que tiene que ver con costos de tarifas y demás. No es un tema que discutimos solamente en la Argentina, sino que Estados Unidos y Europa también lo tienen. ¿Cómo es? Entonces, me parece que hay una madurez en aceptar que se necesita renovables, se necesita gas y se necesita también petróleo. ¿Cómo ves ese paradigma multienergía, si se quiere? Ustedes en Total tienen una estrategia clara de mucho gas, pero también mucho renovable. ¿Cómo ves esa consistencia hoy en día? Y en la Argentina también, ¿cómo lo ves? Tienes razón, hay estas dos energías que van a convivir. Y de hecho lo destacaste cuando cambiamos nuestro nombre de Total a Total Energies en el 2021. No era por nada, ¿no? Era realmente un cambio de estrategia. Es una estrategia que asumamos totalmente. Hay que saber que si bien acá no hablamos tanto de transición energética, lo saben ustedes, en Europa del Oeste se habla de eso más o menos 14.000 veces por día. Y acá hay que explicar y asumir la estrategia que tenemos nosotros, que pensamos que los hidrocarburos van a seguir necesarios y que hace falta desarrollar también un segundo pilar, que es el segundo pilar de nuestra estrategia, que es la generación de electricidad integrada, con el renovable en particular. Eso tiene que ver con un hecho muy simple, el hecho de que la población crece día tras día sobre la Tierra, vamos a necesitar más y más energía y, bueno, con los hidrocarburos no tenemos que cambiar, pero van a seguir siendo acá. Entonces estamos con un pilar muy grande de hidrocarburos, con un enfoque en el gas. Y después los renovables como segundo pilar. Argentina está totalmente alineada con esta estrategia que ponemos alrededor del mundo, con los campos de gas que desarrollamos y también campos renovables que tenemos. Campos eólicos en Chubut,
en Santa Cruz, en la provincia de Buenos Aires también, y campos solares, hay más en el norte, que también hay una muy buena fuente de energía solar y que tenemos allá en San Luis y en Catamarca. Con estos dos pilares, nosotros, o sea, vemos este desafío de la transición energética posible. Ok. Fausto, tú lo decías antes, estuviste mucho tiempo fuera de la Argentina, estuviste para asumir el desafío de liderar a PAE en todo lo que es el upstream, digamos, de una compañía gigante. ¿Cómo ves esa discusión de la agenda, de que a veces es muy maniqueísta y muy simplificada? No, bueno, los hidrocarburos, el mundo va a un mundo de descarbonización, entonces quedan afuera. De vuelta, en Argentina no se discute mucho de esto, pero afuera sí. ¿Cómo ves esa agenda hoy? O sea, ¿cuál es el rol que la Argentina tiene que jugar maduramente en esa agenda? Antes de contestar la pregunta, quería hacer una pequeña reseña histórica del proceso de la transición energética. La humanidad pasó del consumo de leña al carbón y llevó 100 años para pasar de un producto a otro. Pero la leña siguió. Empezó a dominar el carbón y la leña siguió. Después pasamos del carbón al petróleo. Y el petróleo tomó un rol predominante, pero el carbón siguió. Y así sucesivamente. Tardamos 30 años para pasar del petróleo a gas. O sea, los tiempos en que pasamos de una fuente de energía a otra se van acortando. Lo más probable es que, siguiendo ese proceso, pasemos del gas a lo que venga, el hidrógeno, etcétera, en un tiempo mucho más corto. Y cuando digo que pasemos es que sea predominante la matriz energética. Eso hace que las decisiones tienen que ser mucho más dinámicas. Entonces, cuando hablamos de qué necesita Argentina para adecuarse a la transición energética o atraer inversiones, etcétera, no tenemos mucho tiempo para tomarnos, para discutir cuál es el mejor marco, cuáles son las mejores leyes, porque el mismo proceso sigue. Y eso se ve en Europa, se ve en Estados Unidos, la cantidad de recursos que se están invirtiendo en investigación y desarrollo para hidrógeno, para otras fuentes de energía, es impresionante. Entonces, podemos estar frente a una situación donde el tren nos va a pasar y nos vamos a quedar en la estación discutiendo cuánto vale el boleto. Y eso sería el peor escenario para un recurso tan grande como Vaca Muerta. Totalmente. Volviendo a la pregunta específica, ¿qué rol tiene la Argentina? Yo creo que la Argentina, por cuestiones coyunturales, decidió no alinearse con todo ese desarrollo energético y esa transición. Y recién ahora estamos viendo de que estamos aprendiendo de los errores del pasado y tratando de abrirnos al mundo. El mundo necesita energía, como decía Catherine. Sería muy negligente en nuestra parte no ser un oferente competitivo en la matriz energética mundial. Y tenemos todo para hacerlo. Tenemos recursos humanos, tenemos intelecto, simplemente hay que poner todas las piezas del rompecabezas en un marco que esté acordado entre todas las partes y ejecutarlo. Como decía Horacio, hay que ejecutar. Ya la plataforma está, ahora hay que ejecutar. Totalmente. ¿Un comentario final, Horacio? No, simplemente que reforzando lo que dice Fausto, es decir, claramente Argentina tiene todo dado para poder ser un jugador importante y clave en el contexto mundial de energía, y creo que ya a esta altura está bien definido que el viejo concepto de Argentina es un país con petróleo, Argentina es un país gasífero petrolero, no está en discusión. Lo dijiste. Ricardo, tenés el cierre, que estamos excedidos de tiempo, pero me parece que valía la pena. Ok. No, bueno, para hablar en términos de transición y rol de la Argentina, ya está creo que debatido y asumido de que distintos lugares del mundo van a llevar la transición al ritmo, digamos, que es compatible con su realidad, no solo su realidad macroeconómica, sino también su disponibilidad de recursos. Pero quiero volver un poco sobre lo que había comentado. Hoy es más evidente que antes que no hay una competencia por espacio de una versus otra. Se necesitan las dos y te diría casi que a la máxima velocidad posible. Y nosotros, como saben, acabamos de adquirir un proyecto importante de litio. Ya estamos trabajando en la puesta en marcha de la planta para el procesamiento de salmuera, o sea, manos a la obra en el tema de litio. Este fondo de inversiones a riesgo que le comento de $150 millones, donde ya hay casi más de 30 y pico invertidos en
en las cosas que se puedan imaginar de desarrollo. Mirando en este evento que estuvimos en el CERAWI, participamos también como Tecpetrol activamente en el Agora, que es el evento que, digamos, de transición energética que ocurre en paralelo con el CERAWI, y es muy bueno que así ocurra. Uno cruza un pasillo de un hotel a otro y está viendo dos mundos, dos dimensiones. De un lado gente con saco y corbata, del otro lado gente en bermudas viendo el futuro de otra manera, y esos dos mundos conviven, te diría hoy, creo que sin ningún estrés, más allá de la ideología. Entonces, hicimos 2 parques eólicos aquí en Argentina para abastecer de energía eólica a las plantas de acero de Ternium y Tenaris. Estamos viendo proyectos de descarbonización en México, captura de carbono, todo a la máxima velocidad posible, porque hoy las empresas de energía, tal vez no nos cambiamos el nombre, seguimos llamándonos Tecpetrol, pero se hace de todo esto hoy sin conflicto. Entonces creo que hay que apurar todo lo que se pueda en ambos carriles. Totalmente. Vamos a dejar acá porque estamos con el cierre con los gobernadores. La verdad que hay temas que quedaron en el tintero. De mi parte agradecerle a Nico Arceo. La verdad que es un lujo poder moderar con él y pensar un evento. Así que un aplauso para ustedes.